Biblored. El universo en cada espacio de lectura. Leer para la vida. Muy buenos días, bienvenidos a Distrito Geek, un espacio nuevo en Biblored. Aquí transmitiendo desde las salas de Distrito Gráfico. Nos acompañan el día de hoy aquí el joven Patán. Hola. Un espectador más. ¿Qué onda? Y el profe Batitito. Y el viejo Batitito. El joven Patán. Bueno, esto es un espacio nuevo y un espacio creativo para difundir todo esto que nos encanta, las cosas geek, y contemplando bien desde el arte de la lectura. Patán, ¿qué tenemos para el día de hoy? Pues, iniciando tenemos una especie de categorías, tops, en donde vamos a determinar cuál vendría siendo hasta el momento la mejor serie del año de contenido geek, ¿no? Entonces tenemos candidatas como The Boys, Sandman, tenemos que vendría siendo Tenemos de She-Hulk. todo lo de Marvel, Sí, Marvel vendríamos está con buenísimo. She-Hulk, que ahorita está en streaming, vendríamos, no sé si poniendo Miss Marvel, aunque tengo Sí, mi Miss rayo Marvel. con Miss Marvel. ella. Marvel. Yo tengo, en lo que ha habido este 2022, Moon Knight, Moon Knight. ¿sí? Umbrella Academy, tercera temporada, Ujú, The Boys, la cuarta temporada, ujú. Miss Marvel, hay que darle la oportunidad a Miss Marvel, sí. Abogada Hulk, que está recién estrenada a este momento, She-Hulk, ¿no? Y Sandman, que también se acaba de estrenar. Empezando en el orden cronológico, creo que la más viejita fue Miss Marvel. Peacemaker. Ah, Peacemaker también es de entró. este año. Peacemaker también Sí, entró. sí, 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 sí. Entonces, Wow, sí, se me había quedado una Peacemaker gran- me parece que tuvo un buen inicio, me parece muy buen personaje. Me parece que tomando personajes, creo que recreando la fórmula Marvel de personajes no tan comentados o viejitos que no tuvieron gran influencia o gran despegue. Peacemaker creo que la logró más por el empuje que tuvo en las películas o en la película en la que salió, y después, bueno, con el actor el señor Cena. Sí. Y yo creo que fue un muy buen empuje para ver qué pasaba, y creo que el resultado fue óptimo, no muy bueno, pero fue óptimo. Y la escena final que pues tuvo Aquaman con el chiste, me parece muy tonto el chiste del pez, pero digamos que fue buena en su momento. ¿Qué opinión tiene del señor Patán? No, a mí se me hizo que fue un cabezazo directo para... Ahorita es una batalla naval entre plataformas, entonces digamos que ya la irreverencia se está yendo a que los superhéroes tienen que contar o desde el lado de un género diferente, sí, tipo asociado al western, tipo al sitcom, tipo a muchas cosas, y digamos que Peacemaker lo que viene siendo con James Gunn es impartir a, digamos que atraer la masa adulta y instalarla, digamos, en un contenido de vivimos en el mundo de DC, pero sin contar con los personajes ícono de DC. Sí. Entonces, creo que es lindo que se den esas libertades de que pues los superhéroes tienen problemas y tienen sus pedos, ¿no? Y digamos que el chiste este que tú dices que es flojo de Aquaman, digamos que ratifica de que pueden hacer lo que se les dé la regalada gana con este personaje que de por sí no tiene trayectoria en los cómics y pues de por sí nadie lo conoce. Entonces básicamente es un personaje, es un héroe, es un antihéroe nuevo. Entonces siento que va a pegar para muchas más temporadas y va a ser una candidata o un rival fuerte para lo que vendría siendo The Boys, ¿sí? Que también como que se burla del contexto de los superhéroes, independientemente si tienen nombres específicos como Superman o Homelander, ¿me entiendes? Siento que de aquí en adelante van a comenzar a recurrir a géneros que no son muy comunes, pero con el tiempo van a terminar cayendo como en el mismo arco narrativo, en donde si son irreverentes, entonces se van a acumular como mismas ideas, y yo considero que a partir de aquí a unos 5 años nos vamos a quedar un poco sin idea. temáticas que no sean como innovadoras, ¿no? Yo no sé, yo veo dos cosas ahí. Una es que, pues sí, es como una época de los superhéroes irreverentes, como tú dices, pero más, sobre todo disfuncionales, ¿no? O sea, ya el esquema del superhéroe plano, moral y que distingue el bien del mal ya no es tan claro. Sí. Y la otra cosa que me parece a mí muy curiosa es que todas las series
geeks que están en este momento, todas son inspiradas en cómics, ¿sí? No hay ninguna como que sea idea original como lo fue en su momento, por ejemplo, Dark, ¿sí? Todas en este momento, de las que he leído acá, todas son inspiradas en cómics. O adaptación de un libro. Sí, no, cosas así. pero básicamente todas son inspiradas en cómics, o sea... Yo creo que por no mí hay se dieron ninguna. cuenta más bien que ahí había harto contenido para ser transmitido por televisión Sí, o sea, sí. El salto al cine, pues obviamente lo vimos desde muchísimo antes, en los años 70, pero las adaptaciones que tenemos, la gente vio como que, oiga, aquí tenemos unos guiones interesantes, vamos a saltarlos, y ahora la pantalla pequeña, pues con estas productoras, con los streaming, tocando temas muy actuales. Si vemos en Peacemaker, sale la hija de Amanda Waller, que no había sido mencionada en los Sí. cómics mucho, y además sale con pues, su tónica bisexual. Entonces me parece que están adaptándose y modernizando los diálogos en cuanto a lo que estamos mostrando y el contenido que la gente está consumiendo, Sí. sin llegar a tener un impacto negativo, como en algún tiempo sí lo vimos, que cuando DC iba a sacar su personaje bisexual, que todo el mundo pegó el grito en el cielo, que tal personaje. Claro, no, pero y aquí está también- como más, no sé, me parece que la atención fue un poco más entrador. No, para y este fíjate que yo pensando, digamos, ya poniéndome un poco más fino, la recursividad de lo políticamente correcto no necesariamente tiene que ser mala o buena, sino simplemente es cómo se ejecuta. Si nosotros nos damos cuenta, toda la cuestión política, social que trata de Voice, pues es finura, o sea, finura en el sentido de hay un mensaje que de por sí en los cómics no se hubiese podido retratar tan bien y tan Sí. específicamente como es, bueno, esta campaña de Trump asociado a hacer darte a entender ciertos Hay una guiños. metáfora como del poder y del poder político. en el Sí, mundo. no, el poder de los y medios y el esto, poder político. claro, y toda esta cosa de la diversidad, de que se normalice, ya que no necesariamente tengamos que tener un personaje negrito, blanquito, verde, bisexual, LGBTI, sino que literalmente se dé como, o sea, se está dando a entender a nivel narrativo en la prosa cinematográfica de que ya es una convención dada y que no tienen que ser hiper justificado, que hay veces dicen como que no, Démosle una historia para que esto se Sí, justifique. lo metieron a la fuerza porque tienen que ser diversos y es como ya no se está sintiendo así como pasó en Miss Marvel. Ahí saltamos a otro universo, saltamos a Marvel. Me pareció bonito el primer capítulo por la parte gráfica Sí, Me parece- ¿de qué? ¿De Miss Marvel? de Miss Marvel. Ajá. Si saltamos a Miss Marvel, cuando uno ve que están contando la historia y pasa la historia reflejada en grafitis en las paredes, tuvo una parte gráfica muy bonita al inicio, que después fueron dejando de lado, la perdió, la borró, la sumaron como al último capítulo ya como para el cierre y ya. Ahí nos damos cuenta de que el duro problema que está pasando ahorita Marvel, porque hay ciertos rumores y ciertas entrevistas donde los efectos especiales se están, digamos que movilizando. Todavía no han hecho una protesta como tal, pero sí están diciéndole a medios de que hay una explotación de su labor, y se entiende prácticamente en las últimas series de Marvel como que algo pasa a nivel de tecnicismos, como cómo es posible que, digamos lo que decías, de que en Miss Marvel al principio como que nos den una propuesta de diseño gráfica y al final termine siendo otra... Sí, otra vaina toda... Sí, bueno, yo Sí. ahí tengo mi... Por ejemplo, yo siento que ahora que se estrenó She-Hulk, abogada Hulk, en La España, Hulka. abogada Hulk, tíos. Por ejemplo, a mí esos efectos visuales me rayan un poco, se ven todavía como en bruto, no sé, no... No, y ¿sabes No qué es sé. lo más bello? Que de ¿Qué? por sí los espectadores están entrando a entender esos conceptos y ya no comen entero. Ajá. Es que ¿Entiendes? pasar de una producción de cine en IMAX a pasar a televisión y verlo en bruto, como dice Tito, Sí. de que se nota mucho los gestos que no están... El CGI, se ve- el sí. CGI se ve mucho como No, como- y de como por sí, Avatar. claro, y si ustedes se acuerdan en Doctor Strange, la aparición de cuando hacen ese flashback del Doctor Strange que en realidad hizo la incursión y todo eso, tienen un croma atrás, se nota que específicamente no hubo detalle, digamos, en un background Y bien en hechecito, y en sino Thor que también, cuando todo se fue, comunican con todo el fue hijo muy de- a la rápida.
Sí, Todo sí, fue sí. muy a la rápida. Pero bueno, eso, pues, sí, digamos que eso ha estado afectando como la calidad de las producciones. Hay una cosa con Miss Marvel, por ejemplo, y es que sí es muy juvenil en la temática y muy juvenil en el tratamiento. Y los Porque actores, si uno todo. ve, por ejemplo, Peacemaker, Moon Knight, Umbrella Academy, esto que les estoy diciendo, son como con contenido más adulto también en la manera en cómo es tratado, Claro. en el lenguaje. No son series para chicos, sino son Sí, para pasa que, más adultos. digamos, De pronto eso afectó también Miss Marvel, porque se espera dentro de ese panorama ver algo como, y resulta que no. pasa que también, digamos, lo que les decía a cuestión de mercadotecnia y de estrategia de la franquicia de Marvel, ellos intentan acaparar todo el público, ¿no? Entonces ya estamos dando cuenta de que los superhéroes se van a desprender de entre sí como ser Avengers, sino que también se van a dividir en categorías. Entonces las categorías que yo veo a futuro de lo que van a hacer es como va a haber secciones. Entonces la sección para adultos, los superhéroes para adultos, los superhéroes más para los recién que están entrando. Amateurs. Sí, Para amateurs, novatos. y que los ligue, digamos, Miss Marvel va a ser un referente directo para resumir ciertas cosas, porque es una fan más que da a entenderle al público de qué tratan estos superhéroes que posiblemente no quieran ver desde la fase 1, sino simplemente resumir. Porque yo siento que lo que está haciendo Marvel es obviamente captar muchas audiencias, pero no todas están dispuestas a ver toda la cronología de claro, de 10 Marvel. años de películas. Yo, ahora que estabas hablando de lo de los trabajadores de efectos especiales, yo me imagino que saldrán a protestar 50 y el resto se lo agregan digitalmente Claro. para que parezca multitudinario. No, y si tú te Todo pones a Simpson. pensar, hasta los mismos directores no han visto todas las películas. Sí, no, Te doy un ejemplo, Sam Raimi no vio WandaVision, y cómo es posible, ¿me entiendes? Entonces no hay un compromiso, digamos, ahí, digamos así, tipo Neil Gaiman, sino hay un compromiso más de producir, hacer y vender. Tienes toda la razón. ¿Qué otra serie vimos que entró fuerte? Está de Umbrella Academy, que entró con otra temporada. yo les confieso que no la había visto, o sea, vi todas las 2 temporadas anteriores para poder ver la tercera y me gustó mucho, pero obviamente no ha sido tan popular como ha sido The Boys o han sido las series de Marvel y DC, pero me gustó mucho, me parece que el casting y los personajes son muy bacanos. A mí me gustó bastante Umbrella Academy. Digamos que la actuación de los personajes complementa lo que gráficamente es el cómic, porque el cómic también visualmente es muy atractivo, pero los personajes y la historia como tal, y además que la tercera temporada termina con un final abierto, no en punta, como con un conflicto ahí latente, pero con un final abierto que uno puede decir, puede que continúen, como pueden que dejen ahí, y me parece que eso está bien. Pero me gustó y la recomiendo, Umbrella Academy. Sí, definitivamente. No, y además le juega el plus a nivel político independiente a eso de pasar de Ellen Page a Elliot Page. Entonces, eso Bueno, también sí. atrae. A mí eso es otra cosa que me gustó, que esa Atrae una transición audiencia. no se notó. O sea, fue una cosa así como tan natural. Bien manejada, estuvo bien manejada. Sí, me gustó y lo que sí no me rayó un poquito fue que en la transición en el doblaje, yo no sé, realmente no sé en inglés, le pusieron una voz ahí como andrógina, como generada por... no sé, Como el personaje de deseo de Satman, que no sabe que si va si viene. Sí, Ah, pero, sí. pero como neutra y como que uno no sabía. Pero bien, me gustó. Y sí, eso que tú dices de esa transición no fue notoria y fue muy bien manejada. Eso me gustó también de... Y además que bueno, el cuento de que ese es otro tema muy de los cómics, de jugar con los multiversos, permite que un mismo personaje tenga diferentes personalidades dependiendo en qué universo esté. Y eso es otra riqueza que también se ve, por ejemplo, en Doctor Strange o en Spider-Man. Y es que estamos Spider-Man. hablando de un mismo personaje, pero con diferentes personalidades. Creo que en series de dependiendo. televisión de los 80 la primera que tocó el multiverso fue Spider-Man. Si no estoy mal. No sé, no. Que no. fue cuando estuvo Madame Web. Madame Web. Ah, pero estamos hablando de dibujos animados. Sí, o sea, Ah, si ya, vemos ya, el ya, primero, ya. porque si Pues vemos el que yo multiverso, recuerde, fue Crisis. Sí. El Crisis como que marcó la diferencia y, Sí, sí. y marcó el hito
de tener varios mundos, porque cuando se dieron cuenta, les recomiendo que vean Crisis y lo lean, lo que los puedan leer, es un libro bastante grande de Crisis en Tierras Infinitas. Vemos otra que yo creo que marcó mucho, es reciente, yo creo que la gente que ya la vio, de Sandman. Me parece increíble la adaptación que hicieron, y es que estuvo el escritor en la misma producción. O sea, fue muy interesante porque la habían intentado hacer varias veces y como que, man, no, esto no es, man, no estuvo de acuerdo, así no es la forma, y hasta que... sí. Y era porque no lo habían tenido en cuenta completamente. Bueno, hay que recordarle a quienes están viendo, el escritor es Neil Gaiman, que es un escritor británico que vive en Estados Unidos y es guionista de cómic, pero aparte de ser guionista de cómics es un escritor de literatura fantástica excepcional, es decir, a él se le deben obras como Coraline, por ejemplo, ¿sí? Y yo les comentaba ahora que pasó una cosa muy curiosa que yo no tengo presente en este momento. Él se ha ganado muchos premios de literatura fantástica, de literatura infantil y juvenil y todo el cuento, pero él se ganó con un cómic un premio de literatura infantil y juvenil, y los organizadores de ese premio no esperaban que el tipo que un cómic se ganara un premio. Les pareció una profanación que un cómic se ganara un premio de literatura infantil y juvenil, y cerraron esa categoría de tal manera que nunca pudiera volver a participar un cómic en esa categoría. Pero Neil Gaiman sí es un escritor súper galardonado, además súper conocido, y es basado en como en la mitología africana, de las deidades africanas. Es súper recomendado ese escritor. Patán, ¿qué te pareció la adaptación de Sandman? Pasa que ahí nos damos cuenta de que, digamos, lo que es la mercadotecnia y al mismo tiempo equiparar un contenido de autor que ha venido siendo icónico ya en la historia del cómic. Y lo que decías, esta historia ha venido vendiendo a muchas distribuidoras y a muchas producciones para realizarse, cosa que la iban, digamos, Joseph Gordon-Levitt en algún momento iba a agarrar la historia y él protagonizar a Sueño, y trataba de hacerlo con Universal, una cosa así. Al principio vendría siendo una película, pero es una historia muy difícil de concebir, digamos, a nivel cinematográfico, y también él decía que todavía la tecnología no estaba dispuesta como para llegar a esos recursos visuales. Entonces siento que ha sido también una batalla del mismo autor, y ha sido una batalla también de los mismos seguidores, en donde se negaban a que The Sandman estuviera concebido por una película. Es muy difícil, ¿sí? Entonces, al llegar, digamos, estas situaciones de plataformas y al Netflix ceder un poco con esta cuestión de la impronta de autor, siento que, digamos, es el balance perfecto, digamos, ante otras producciones que sí han cometido muchos errores en no tener en cuenta al autor o a los creadores, como lo han venido siendo, no sé, Avatar, la leyenda de Aang, o como lo han venido siendo Cowboy Bebop, o como lo han venido siendo otras producciones, digamos, sobre todo el anime, el manga, no han sido tenidos muy en cuenta. Entonces creo que este es un puntapié a las productoras para decirle, oye amigos, entendemos que tienen que vender, pero tienen que respetar muchas cosas porque eso es de la calidad de la narrativa espera también, ¿no? De lo que ha sido. Respeto con las adaptaciones, tanto del cómic a la adaptación en televisión o en cine, que haya un poco de respeto en lo que leyeron. Obviamente se vale que las productoras presenten su propuesta de cómo debe ser la historia, ¿sí? Pero que haya un poquitico de respeto con el guión, porque eso es lo que, digamos, los que venimos leyendo cómics o sabemos de esta historia, lo que nos gusta a los geeks, venimos repitiendo y venimos leyendo a través de las décadas. Es como que, oiga, me faltó esto, debieron haber incluido esto, ¿cómo se les ocurre hacer esto? Y para los que están viendo Sandman o ya la vieron, recuerden que subieron 2 capítulos más, o sea, en un capítulo subieron 2 historias más, una que está animada y la otra obviamente en acción, en live action, que son muy buenas historias. La última me encantó. ¿Para qué? O sea que ustedes la recomiendan, ¿le parece que le hace justicia a la obra original? A ver, para la gente que nos está viendo y pues no sabe de cómics y no está como muy empapada en el asunto, obviamente tienen que entender que cuando nosotros le decimos que es buena es porque hay
hay lo que decías, hay un respeto y hay una producción que es asegurada con calidad, ¿no? Otra cosa es el contenido. Si tú vas a ver que hay un recorrido lineal donde hay un superhéroe que se pelea con un malo y el ideal es acabar con él, pues esta no es tu historia, porque Sandman se involucra más en contenidos mucho más filosóficos y sí, no es ahí para hay todo que hacer el la público. advertencia. público. No O sea, todas las series que son adaptaciones de cómics son sobre superhéroes, porque el cómic es mucho más que superhéroes, Claro. eso hay que decirlo. Entonces, si tú vienes como a desestresarte y no sé, a pasarla rico, como dicen algunos ahorita, no, es para divertirme nomás, por eso veo Fast and Furious toda la saga. Entonces, como, bueno, si quieres despertar un poco más la conciencia, pues esta es tu película, esta es tu serie. Y si no, pues bueno, hay otra cantidad de Bueno, contenido, de en toda- contenido. hay, a hay- Disney, a hay Disney. otras series que no hemos mencionado aquí y es lo que viene haciendo Warner con Arrowverse, ¿no? Y una de esas series, por ejemplo, está Clark y Luis, ¿es? Está Superman y Lois. Superman y es la Lois, nueva sí. adaptación del Hombre de Acero, con un nuevo uniforme que viene del Rebirth, que viene de una nueva historia, que viene con dos chinos. Pues a usted le gusta todo. Por Tranquilo, favor. tranquilo, Es tranquilo. una cosa Ya. que Eso me es Clark emociona. Luna. Ya, ya, Es que ya, me- está una cosa bien. que me emociona. Ya, respira. Con sus fallas, lógicamente, Ajá. con sus buenas fallas. Yo le he visto un montón de fallas. y además pero que ya dijeron que no hace parte de la historia que venía contándose el Arrowverso con Supergirl. Sí. Aunque ese Superman que viene Supergirl no tiene nada que ver. Es una historia Es que otro ya- universo. Es otro universo. como Pero, todo esto. pero ¿por qué eso? Porque es que tenemos un invitado que es Carlitos de La banda del la banda del cómic, y Carlito nos va a hacer un recomendado hablando de Superman, el héroe que supuestamente inició todo, pero todo viene desde más atrás. Pero este fue el primer héroe con capa que inició todo y nos tiene un recomendado. Así que, Carlitos, te escuchamos. Y destroza mi ciudad y se va sin problema. Hace casi 30 años Superman le decía esta frase a Doomsday y minutos después el Hombre de Acero moría, en uno de los hechos más importantes en la historia del cómic. Tal vez ahora estés acostumbrado a que tus personajes favoritos vayan y vengan del más allá, pero este acontecimiento que tuvo lugar en Superman 75 fue noticia mundial y no solo eso, logró vender más de 6 millones de copias. Una historia que rescata lo mejor de Superman y su mundo, contra un villano que nos demuestra también por qué aparece rankeado entre los mejores de la historia. Lo mejor es que la saga completa contó con varios artistas, aunque Dan Jurgens sea el más recordado. Seguro has visto la famosa bandera hecha con la capa destrozada de Superman, pues la historia que está más allá es apasionante y cada página de la violenta y épica batalla es un deleite para quienes amamos los cómics. Esta historia la pueden encontrar en Biblored, así que ahora me gustaría preguntarles a mis compañeros allá en la mesa cómo vivieron la muerte de Superman, a la cual celebramos 30 años. Pues bueno, a mí me dio duro porque fue matar a un personaje icónico. La carátula me pareció hermosísima, pero esto creo que marcó un hito histórico a nivel mundial. Fue uno de los cómics más vendidos en poco tiempo y que obviamente cómo van a matar a Superman. No sé si fue por merchandising y ya en la cabeza la tenían que lo iban a revivir después, que yo me imagino que sí. Pero fue un golpe a las editoriales y un golpe a la, ¿cómo llamarlo? A la comunidad pop, o a Sí. lo que se vivía en ese momento. Todo el mundo, uy, ¿cómo así? Noticieros en vivo, mataron a Superman y era una noticia de un cómic. O sea, el impacto que tuvo a nivel mundial y social fue muy grande. Eso fue impactante. Yo creo que, bueno, es que se están cumpliendo 30 años de la muerte de Superman, ¿no? Eso comenzó en el 92 y se concretó en el 93. Pues digamos que el mundo no estaba tan globalizado en ese momento como lo está ahora. Yo sí, obviamente tengo como el recuerdo de la noticia como tal, pero para leer la historia como tal yo me demoré mi tiempo porque hasta que lo reeditó en español la editorial Vid de México, pero sí, sin duda fue un impacto editorial en el momento que mataran a Superman, pues porque supuestamente ese momento era definitivo, que moría. Y es una saga que yo sigo disfrutando. Hace poquito la volví a leer de nuevo, me parece que ha envejecido bien
y me gusta. Por ahí les contaba que tuve la oportunidad de hablar con uno de los dibujantes alguna vez, con Es el creador de Doomsday. Brett Brain, y pues es una leyenda, un icono ese señor. Ya vino a Chicañera. Ah. Yo también Pero tuve una sí, entrevista sí, con él en... Me gustó, Todos mucho. tuvimos. Yo también tuve una entrevista con él también, sí. Me gustó mucho y creo que sigue siendo un hit editorial hasta el día de hoy, súper recomendada La muerte de Superman, como nos lo recomienda Carlitos. Y Patán, ¿usted qué? ¿Vivió esa época de la muerte de Superman? Pues yo no, yo estaba siendo fecundado en ese momento, así que no recuerdo, sino digamos que fue más Impactante. cautivante la serie de televisión de la Liga de la Justicia, extraordinaria. Ahí siento que Superman sí me dejó pensando en cómo es posible. Bueno, igualmente Superman es muy fácil matarlo con la kriptonita, ¿no? Sí. Pero la forma como se da y la forma también como ahora, no sé, Snyder lo aniquiló, siento que es totalmente diferente a la del cómic, obviamente, pero hay algo que me deja pensando y es la parte del duelo. Es como que no dejan esperar de que realmente hay una ausencia del superhéroe más poderoso que conocemos, digamos, en la cultura pop, y el más referente. Cosa que sí me duele que Snyder hizo y que lo hizo en la misma película. O sea, no hubo como ese momento, a diferencia como lo está haciendo Marvel con más o menos Tony Stark. Sí. Sí, que hay un duelo en donde sí, amigos, sí se murió y se acabó. Y es lindo que de por sí contemplemos así es como se contemplan a los grandes héroes, ¿no? Sí. Es como que se sacrificó y no sigue vivo, y ya, déjalo ahí, porque de aquí en adelante sigue mucho pie más para Además, cortar. creo que una historia de muerte de Superman que me parece muy romántica y muy bonita es la de Al-Star. La de Al-Star tiene una profundidad del contexto de la muerte y cómo enfrentar la muerte. Ah, ya. O sea, Superman se enfrenta a su muerte sabiendo que va a morir, y si la adaptamos a nuestro universo, no ñoño, sino nuestro universo Real. de los seres humanos, es como cuando una persona le dice, oiga, usted tiene tal enfermedad, le queda tanto tiempo de vida. Sí, es Claro. contemplar la ¿Cómo? finitud de la existencia. ¿Cómo lo asumen? Es súper... Qué trascendente. Claro, mira, y además si uno se pone a pensar, digamos, en el anime, en su momento, a mí también se me hacía muy, muy difícil concebir que Goku se iba a morir, ¿sí? Y que se iba a morir, digamos, cuando llegan los androides, era por una enfermedad corriente. Sí, una enfermedad del corazón. Sí, Sí, y sí, es ya. como, Ni siquiera peleando, o sea. era como Jesús, ¿y qué? Goku Entonces, y siento, Yamcha y de una... siento que lo importante aquí es como divisar esa zona del duelo. Ya después los puedes revivir, pero dale tiempo. Sí, Para porque si no, extrañar. digamos que Exactamente, ¿qué pierde pasó? credibilidad la historia, porque ya uno dice, no, pues en un tiempo lo vuelven Eso a pasó en la resucitar. historia, en la muerte de Superman, en los libros hay un duelo, pasa un tiempo, vienen 4 Supermanes, que es el reino de los Sí, Supermanes. hubo como 6 Sí, meses hasta... y sí, eso exactamente durante el tiempo de los reinos de los Supermanes, hay un cómic que es qué pasó realmente con Clark Kent, no con Superman en el inframundo, y cómo sí. vuelve a la vida, y el diálogo que tiene con Jonathan Kent. O sea, porque es que Jonathan Kent es que realmente quien lo lleva nuevamente a la resurrección. Si no se lo han leído, ya es tiempo que se Y lo lean. siento también que ese, digamos, siento que esa es la otra etapa que viene de aquí en adelante, cuando ya los actores pierdan su contrato, cuando ya, digamos, que este género comience a ser muy abarcativo, que nos esté como ahogando. Entonces siento que ya a partir de ahí ya comienzan a hacer como la herencia, que pasarle el manto a las generaciones que vienen, y creo que están comenzando a hacerlo. Digamos, una de las heroínas que realmente yo sentí el duelo, pero que no siento que la sociedad la haya tenido, es como Black Widow. ¿Sí? Como Sí. Black Widow la hemos Sí. venido viendo desde el principio, y no ha tenido, digamos, que ese... Pues yo he tenido el duelo, pero a nivel de cultura pop y estar hablando, es mucho más referenciado a Tony Stark por Claro. el sacrificio que hizo. Pero Sí, en la sí. misma película se muere Black Widow y como que no es concebida de la misma forma. Sí, o sea, inclusive en Spider-Man No Way Home, el man está ahí
Ni siquiera en Spider-Man No Way Home. En la siguiente que siguió de Spider-Man de regreso a casa, creo que fue cuando el man estaba ahí encima de un edificio al lado de una pintura de Tony Stark. Sí, Pero de Black Widow. sí, la blanquearon. Además que le hicieron Solamente- una película post-mortem Sí, y o nada. sea, no pegó. Y sigue... Y el único, creo que el único momento donde fue medio recordada y solamente fue por su protagonista fue en esta serie de Marvel de Hawkeye. de Hawkeye. Oiga, sí, no hablamos de esa serie. Bueno. Para la próxima tendremos más Bueno, series pero y lo más que cosas pasa es para que- hablar. Sí, lo o sea- único lindo de esa serie es la trama. Pero bueno, ahí lo dejamos. Yo también la vi No, por la pero trama. creo que Hawkeye fue como terminando el año pasado, porque fue como para Sí, épocas para de diciembre, para Navidad, diciembre, sí. para diciembre. Sí, terminando el Pero año. Bueno. es lindo que hablemos de Hailey Steinfeld, si quieres, retomando. Bueno, y para finalizar tenemos nuestro recomendado internacional. Está con nosotros el señor Miguel Garzón de La Caja de los Cómics. Así que, Miguel, ¿qué nos recomiendas para la lectura o qué recomendado tienes para el programa del día de hoy? 177 del Bleecker Street en la ciudad de Nueva York, en la parte de Soho. Aquí es donde debería quedar el Sanctum Sanctorum, donde vive el Doctor Strange, si de verdad existiera en la Nueva York como la conocemos nosotros. Pero no, esta dirección existe en los cómics, pero no existe realmente en la ciudad de Nueva York. Aquí debería quedar ubicado el Sanctum Sanctorum, donde cayó el Doctor Bruce Banner para avisar que venía Thanos. Bueno, un montón de cosas que sucedieron en las películas, pero pues que no se ven en la vida real. Existe el Bleecker Street, pero no existe el Sanctum Sanctorum. Bueno, y con este recomendado les queremos dejar la puerta abierta para ustedes para que nos sigan sintonizando en el canal de YouTube de Biblored. También nos pueden conseguir en los links de la página de Biblored, www.biblored.gov.co, para que ustedes vean que en las bibliotecas no es solamente ir a hacer tareas, tenemos espacios como este creado para gente con gustos especiales como los gustos geek. Estuvieron conmigo el joven. Me pueden encontrar en redes sociales como @unespectadormás y para hablar de mamertería en @patancartoon. El profe. En redes sociales me pueden encontrar como @batitito, en YouTube el videoblog de Batitito, y recomiéndennos qué temas les gustaría que habláramos. Obviamente aquí en los comentarios los estamos leyendo a todos, así que cualquier opinión es bien recibida. Y finalmente Edwin Luna. Que esté muy bien y nos vemos en una próxima oportunidad. Biblored. El universo en cada espacio de lectura. Leer para la vida.